Pues vamos a empezar con un cuento. Si os parece bien, vamos a empezar con un cuento. Érase una vez un valle con ese sol que acaba de aparecer, rutilante, en el cual vivían tres familias en sus respectivas viviendas, unas casas preciosas en un entorno prístino y con un sol radiante. ¿Qué pasó? Que un día el sol desaparece y en su lugar la lluvia, una lluvia fina, persistente, pero que al cabo de unos días se convirtió en una lluvia potente, torrencial, incesante, que empezó a trastocar las vidas de los habitantes del valle, también el estado de sus viviendas, que es que no estaban preparadas, empezaron a sufrir los efectos de esas lluvias tan inesperadas, tan copiosas. ¿Cómo actuaron cada una de las familias que vivían allí? Vamos a verlo. La primera de las familias dispuso de cubos de agua. Cada vez que una nueva gotera aparecía en el interior de la casa, colocaba uno de estos cubos, se cuidaban de vaciarlo cuando se llenaba. Así que el tejado llegó un momento en que ya no pudo aguantar el agua y se deterioró, simplemente cayó. Entonces los ocupantes de esa casa corrieron a guarecerse rápidamente a la vivienda de la segunda de nuestras familias del valle. ¿Qué habían hecho estas personas para afrontar ese escenario tan tormentoso? Pues fue un poquito más previsora. Sus miembros habían pensado que el tejado iba a sufrir esos efectos de tanta lluvia y entonces, ¿qué hicieron? Dedicaron todos sus ahorros en comprar los materiales necesarios para construir un tejado a prueba de temporales. La casa efectivamente resistió mejor que la de nuestra primera familia. Pero tras un corto periodo de tiempo, es que el agua no solo impactaba en el tejado, es que empezó a formar un caudaloso, un río agitado, que logró derribar también esa segunda vivienda. Bueno, las dos familias buscaron entonces refugio en la tercera de las casas, pero ya no había nada, ya no estaba. La tercera familia y su casa habían desaparecido. Se temieron lo peor, que hubieran sido arrastrados por el agua. Pero no exactamente fue así. Los miembros de nuestra tercera familia habían pensado algo diferente. Imaginaron qué consecuencias distintas podría acarrear una lluvia persistente, crearon varias estrategias, analizaron cuál podría funcionar mejor de esas estrategias ante distintos escenarios. Al final, ¿qué decidieron hacer? Deconstruyeron su casa, la desarmaron, fabricaron con sus materiales una nave, un barco en el cual recorrer el valle pescando y además crearon un motor que usaba precisamente como energía la propia acción del agua de lluvia. Acogieron en su nave a los vecinos que no tenían casa y juntos marcharon en un viaje colectivo de descubrimiento, de búsqueda, de adaptación y de aclimatación a ese medio acuático. Bueno, como en aguas turbulentas, yo os voy a llevar también por un viaje que al principio se separa mucho de lo que puede ser vuestra actividad docente, porque voy a mostrar los conceptos básicos de una disciplina que parece que no tiene nada fin a la enseñanza, pero poco a poco voy a ir aterrizando y voy a encontrar conexiones con la educación. Y vamos a acabar al final con una práctica de aula. Voy a compartir una dinámica muy sencilla que vamos a poder utilizar con chicos y chicas y un enlace con toda la bibliografía de lo que os voy a contar. De manera que voy a citar algunas referencias, pero no os preocupéis porque voy a compartir al final esta bibliografía. Bueno, vamos a ver si alcanzamos tierra firme con todo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en este cuento? Seguro que habéis descubierto que me he basado para crearlo en el cuento de los tres cerditos, pero con modificaciones, ¿verdad? Presenta tres actuaciones distintas ante un cambio disruptivo, repentino en el estado de las cosas. El lobo de los tres cerditos es aquí la lluvia, pero esta lluvia en mi caso también es una alegoría de lo que podría ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, o de una nueva normativa, de un cambio en la diversidad de nuestro aula, de la política de un nuevo centro de enseñanza. Bueno, frente a todos estos cambios descubrimos tres perfiles de distinto carácter. El reactivo, ya lo visteis, empezó con los cubos de agua, era lo que se le ocurría. Actúa una vez que ha llegado el problema y además actúa sobre las consecuencias, no sobre las causas. No está teniendo en cuenta el carácter sistémico del problema, del fenómeno, sino que resuelve la situación, repara los síntomas y lo hace, ya vimos que resulta poco eficaz.
Bueno, el segundo perfil le podemos llamar preactivo. Anticipa los riesgos de la situación, tiene en cuenta lo que es más probable que suceda y obra en consecuencia. Funciona en parte según en qué condiciones, pero adolece de algo que nuestro perfil tercero, el último, sí utiliza. El tercero le llamamos proactivo. ¿Qué tiene el proactivo? ¿Cuál es su característica? Bueno, despliega un pensamiento sistémico ya, actúa sobre el origen, pero además es previsor analítico, tiene un pensamiento creativo. Acordaos que inventó un motor de lluvia. Inventó cómo desarmar la casa y hacer un barco con ella, claro. Bueno, no hay adaptación, sino que hay transformación. Imagina un escenario nuevo y pone su visión en ese futuro deseado y actúa para construirlo. Michel Godet, que es uno de los popes de la disciplina que os voy a presentar ahora, tiene una frase que a mí me gusta que dice: el carácter proactivo se prepara para los cambios previsibles. El proactivo busca provocar los deseables. Me parece una cosa muy chula y me hace pensar, y os quería preguntar a vosotros, no solo para que contestéis en el chat, que también estaría muy bien, sino simplemente para una reflexión personal de todos esos perfiles: reactivo, preactivo, proactivo. ¿Hay alguno con el que te identificas más? ¿Hay alguno que, bueno, ya sabemos que en algunos casos podemos ser pues un perfil u otro, pero hay alguno que domine sobre otros? Pues si os apetece pensarlo y alguno quiere compartirlo en el chat, fenomenal. Mientras, yo os digo estos tres perfiles los saco en mi cuento porque están involucrados con lo que llamamos el pensamiento de futuros y con dos de sus claves fundamentales. ¿Cuáles son esas dos claves fundamentales? Bueno, la primera, el futuro no existe, incluye todas las posibilidades, no está escrito, está por hacer. Por eso hablamos de futuros en plural, es el pensamiento de futuros y no de futuro, dado que no está escrito. Hablamos en singular y no en plural. Y habla esto de un carácter preactivo. Y el segundo, la segunda clave, es que además de el futuro ser aquello que ha de venir, o los futuros que han de venir, es sobre todo aquello que queremos o necesitamos o hemos consensuado que preferimos construir. Aquí hablamos de un carácter proactivo y aquí sí hablamos de un futuro que es deseado, que es imaginado, que es visualizado y al que queremos ir. Bueno, estar en este marco mental, además, involucra o pone en juego una serie de habilidades. Aquí no me voy a parar a explicar cada una de ellas porque creo que podréis imaginar hacia dónde van, pero sí me interesa mucho mostrar que involucra habilidades muy diferentes, muy importantes, que el pensamiento de futuros resulta de una amalgama de destrezas, de modelos mentales, competenciales, que no son habilidades comunes hoy en día, o al menos podrían ser ellas comunes, pero no es común ese cóctel de habilidades en juego que pone sobre la mesa. Sé que nada de esto que os estoy contando hasta ahora es nuevo. De hecho, vosotros mismos, estoy seguro que habéis hecho esa reflexión en vuestras vidas. Os habéis imaginado un futuro siendo docentes, os habéis imaginado padres, madres, os habéis imaginado viviendo en una casa más grande, emprendiendo, viajando. Bueno, habéis visualizado todos esos estados distintos al presente y para alcanzarlo habéis estudiado, habéis ahorrado, os habéis enamorado, bueno, habéis estudiado mucho. Bueno, no os hablo, por tanto, de algo que sea ajeno a nosotros, que sea algo raro. Es común ese ejercicio. Lo que ya no es común es sistematizar esa anticipación, crear y utilizar herramientas que optimizan todas esas acciones de exploración del futuro. Y esto es precisamente es lo que hace una disciplina, que es la que voy a presentar, y que se nutre del pensamiento de futuros como motor. Esa disciplina que utiliza el pensamiento de futuros, que al final es una capacidad cognitiva y cultural, esta disciplina que lo que hace es crear metodología y aplicar el pensamiento de futuros, tiene 1000 nombres. Nosotros le vamos a llamar simplemente prospectiva, pero que sepáis que según el contexto sea más americano o más norteamericano o más europeo, o si se pone el foco en la estrategia, en la acción, o si se pone el foco en el proceso, pues aparece diseño de futuros, que es una mala traducción, sería mejor decir
futuros de diseño, aparece estudios de futuro, strategic foresight, prospectiva estratégica. Bueno, nos interesa llamarla prospectiva para nosotros y en cualquier caso lo importante no es tanto el nombre como que el pensamiento de futuros es la base mental que propicia esa práctica, y para entender mejor qué hace la prospectiva voy a utilizar también una alegoría. Imaginad esto, que el presente es una autopista por la que vamos y tenemos un gran camión delante. Ese gran camión representa todas nuestras tareas, nuestras ocupaciones diarias que son tan importantes, tan urgentes. Es un muro que nos impide ver más allá. Además, hay otros muchos coches que se mueven constantemente a una velocidad terrible que no nos deja muy bien actuar con tranquilidad. Cuando yo hablo de estos coches, de todos estos artefactos que se mueven, estoy utilizando una alegoría, pero me apetece conectar con qué es lo que representan. Son dimensiones, podemos decir, los factores de cambio que siempre operan o en el factor político, económico, social y cultural, tecnológico y científico, ecológico, legal. A esto se llaman factores Pestel y me es importante decirlo porque es base como factores de cambio en la disciplina. Pero bueno, volvamos a nuestra alegoría de los coches. En la carretera tenemos esos coches moviéndonos, nosotros nos atenemos a lo poco que vamos viendo por los retrovisores, pero imaginad que entonces disponemos de dos tecnologías. Una es un GPS que utilizamos ahora y otro es un dron, que a vista de dron empezamos a ver posibles riesgos, empezamos a ver que hay coches que a lo mejor se han accidentado y tenemos un atasco pronto. Empezamos a ver señales mucho antes de que aparezcan en nuestra visión dentro del coche, con lo que podemos decidir pues, irnos a un carril o a otro anticipadamente, o incluso podemos decidir que el destino no es interesante, pues porque hay muchísimo atasco, porque hay una obra, y podemos decidir a tiempo llegar a otro destino, podemos decidir preferir otro destino, reduciendo riesgos y comprendiendo mejor nuestro presente. Resumiendo, una buena definición de lo que podría ser la prospectiva es esta: una disciplina que aporta herramientas de exploración de futuros con el fin de tomar las mejores decisiones para poder influir en él. A mí me gusta más otra, que es visual, me gusta mucho, y es: normalmente, convencionalmente, lo que hacemos es ver el futuro con los ojos del presente, con todos los sesgos y todos los problemas que esto plantea. ¿Qué es lo que propone la prospectiva? Intervenir en el presente con las lentes de futuros, con aquellas técnicas que nos permiten explorar el futuro y intervenir el presente. Bueno, a mí esto me parece importante. Y si creéis que esto que os digo es una cosa así un poco como de ciencia ficción o de quiromancia o algo así, os voy a hacer un brevísimo viaje para mostrar su relevancia. En sus albores, fijaos, están los llamados juegos de guerra, y os recomiendo encarecidamente ver una serie documental que se llama Tácticas de Guerra, que es preciosa y que muestra cómo unas mujeres, un grupo de mujeres que eran contables, inglesas, logran desarmar a toda la armada alemana de submarinos que tenía bloqueado el Atlántico y que eran invencibles, 300 submarinos, y de repente ellas, anticipando escenarios de guerra y logrando compartir unas tácticas muy determinadas con la armada norteamericana y aliada, logran desarmar los 300 submarinos, simplemente hunden a la mayoría de ellos y el resto tienen que desaparecer, y abre el Atlántico a los aliados. Es un documental precioso y aquí empieza a verse la disciplina. Es verdad que empieza con un carácter muy táctico, y desde aquel entonces hace un viaje físico desde Estados Unidos a Europa y luego vuelve a América, a todo el continente, con mucha fuerza, y hace también un viaje no solo físico, conceptual, de lo predictivo, de lo táctico, a lo exploratorio, a lo cultural, de una visión instrumental y tecnocrática del futuro a una visión crítica, humanística y reflexiva. De hecho, por eso os pongo más detalles, y es: la perspectiva está detrás del éxito de empresas como Shell, por ejemplo, que cuando llegó la crisis del petróleo, el sector entró en crisis, entró en bancarrota, y sin embargo ellos, que habían hecho unos estudios de futuros una década después,
cuando llega la crisis que ellos ya habían anticipado y que por la cual, como en los juegos de guerra, igual ya habían creado su estrategia, de repente ellos se hacen líderes. Está en lo que hoy son grandes ciudades y naciones, como por ejemplo Finlandia o Bilbao, en el que verdaderos estudios de futuros que comprendieron a poetas, a futuristas, a arquitectos, a políticos, a sociólogos, a filósofos, de repente cambian lo que es la identidad de su país y de su ciudad y se convierten en otra cosa deseada. Bueno, la UNESCO tiene todo un programa de alfabetización de futuros, de prospectiva, tiene playbooks, tiene cuadernos de juego que están a disposición de todos los docentes, que son preciosos y utilísimos y que os recomiendo que exploréis. El Foro Económico Mundial tiene unos documentos de prospectiva y de análisis de riesgos globales que os ruego encarecidamente que no leáis si no queréis no dormir pensando en los riesgos que están en ciernes. Y bueno, aquí en Latinoamérica hay asociaciones y es muy potente. En España, por ejemplo, se ha creado la primera asociación y el gobierno tiene la primera asociación de prospectiva y eso indica que al menos es muy potente, es una disciplina muy potente, muy relevante y que en España está creciendo y en Latinoamérica lleva mucho tiempo siendo importante y en el mundo anglosajón y centroeuropeo muchísimo, muchísimo. Dejémoslo aquí. Ya sabemos qué es la prospectiva, ya sabemos lo que son los estudios de futuro y ahora vamos a dar 2 minutos, un barniz de algunas entidades relevantes de futuro. Bueno, lo primero, los arquetipos de futuro. Hemos encontrado que responden a 4 arquetipos. Bueno, no nos hemos encontrado. Jim Dator, que es uno de los popes de la disciplina, los propuso, todo el mundo los encontró que eran súper acertados y desde aquel entonces se tratan como arquetipos. No son ni positivos ni negativos. Quiero decir, crecimiento continuo suena bien, colapso suena mal y sin embargo podemos encontrar que el colapso del combustible fósil puede traer un mundo sin contaminación y adaptarnos a él es positivo y sin embargo un crecimiento constante puede serlo a costa de nuestra salud o nuestro bienestar o nuestra seguridad. Bueno, crecimiento continuo, ya podéis imaginar, supone el progreso económico, tecnológico, social que se expande sin interrupciones. Colapso. Describe escenarios de futuros donde los sistemas sociales, ecológicos, económicos fallan total o parcialmente. Disciplina propone que la humanidad se autolimita, vive dentro de unos límites que pueden ser ecológicos, éticos, de seguridad y control, es decir, pueden ser positivos o negativos. Transformación, pues podemos imaginar un cambio radical del ser humano o de la sociedad, tecnológico, espiritual, biológico o incluso político, que nos llevan a otro estado. El cine explota continuamente todos estos arquetipos. Lo que pasa es que si os acordáis de películas que estén abordando esto, convendréis conmigo en que la mayoría de los casos, el 95%, se hace desde un enfoque distópico, donde parece no haber alternativa. Y muchos de ellos, casi siempre aparece protagonista un señor que va armado, resuelve el problema él solo, o sea, no le hace falta a la sociedad, no le hace falta organizarnos en comunidad, lo que le hace falta es su voluntad individual y un arma. Bueno, como se dice por ahí, nos es más fácil imaginar el fin del mundo que una alternativa a un sistema económico, por ejemplo, como el capitalismo. Esto es interesante. Con el futuro solemos tener un sesgo cognitivo de todo o nada, blanco o negro, utopía o distopía. Es más, parecemos preparados para la distopía y la historia nos muestra que incluso muchas de las distopías históricas se producen buscando una utopía. Por eso me apetece mucho compartir 2 palabras que no se suelen conocer y que a mí me encanta. Una es protopía. Protopía habla de, incluso nos viene bien para nuestro desarrollo personal, porque a veces nos vamos a un ideal de identidad y sin embargo no pensamos en un estado que reconoce un proceso continuo, pero de pequeños pasos que contribuimos a un yo mejor o a un mundo mejor, aunque no sea perfecto. Son pasos que contribuyen poquito a poco. Es un concepto propuesto por Kevin Kelly y describe un tipo de futuro que no es ni utópico ni distópico, sino que funciona gradual y continuamente paso a paso, sin perfección, sin buscar desastres. 500 años antes, esto es curioso porque son 500 años antes, Tomás Moro lanza un término que es en lugar de utopía, que es el no lugar, etimológicamente, seguro que muchos de vosotros os gusta mucho la etimología, en lugar de utopía, que es no lugar, habla de utopía,
que es así como el buen lugar. Las utopías son buenos lugares posibles, futuros deseables, viables, construibles, que no aspiran a la perfección real de una utopía clásica, sino un mundo alcanzable mediante decisiones humanas. Bueno, no nos paramos en esto, pero me gustan mucho esas dos palabras y quería compartirlo con vosotras y vosotros. Bueno, llegamos aquí a este fugaz repaso de la disciplina, de estas entidades fundamentales. Esta representación gráfica, que es el cono de Boros, nos permite visualizar el ámbito de los escenarios según su probabilidad. Y así vemos que hay futuros posibles, plausibles, probables, preferidos. Por ejemplo, vamos a hablar, en lugar de en teórico, vamos a hablar de, ¿es posible que el español sea sustituido por el inglés o el chino como lengua oficial en todos los países hispanohablantes? Posible es, pero no parece plausible, ¿verdad? Bueno, plausible, también aquí hay como un sesgo en la traducción, podría ser mejor verosímil. Bueno, no parece verosímil, es posible, porque por supuesto posible son muchísimas cosas, pero no parece verosímil y mucho menos probable hoy en día. ¿Es posible, verosímil y probable que en pocos años unas gafas nos permitan no solo la traducción simultánea en tiempo real de cualquier otra lengua, sino también nos aporte información de la comunicación no verbal del interlocutor? Es posible y es verosímil, o sea, técnicamente totalmente verosímil, pero aún hoy parece poco probable, ¿no? Bueno, ¿es posible que surja una variedad global de español digital, simplificada, neutra, usada en redes y usadas también en la traducción automática? Es posible, es muy verosímil y es altamente probable. Hay una frase del prospectivista Jordi Serra que dice: el futuro menos probable es ese en el que nada cambia. Esto es interesante también, ¿eh? Pensar que todo cambia y que hay que anticipar o tener en cuenta esos futuros. Bueno, aquí juega, como veis en ese cono, que es como un cono de luz que parte del presente y que se dispara hacia los futuros. Pues aquí el futuro preferido, que suele tener algo de posible, algo de verosímil, algo de probable, va marcando qué hitos tenemos que hacer hacia atrás hasta llegar al presente, futuro. Ya empezamos a aterrizar un poquito. Os he contado algo, me he elevado hacia un sitio un poco desconocido para muchos y para muchas, que espero os haya sido interesante. A mí, yo cuando lo conocí me enamoró, me quedé conquistado por ella y me gustó mucho. Espero que os haya parecido al menos interesante. Bueno, vamos a irnos acercando hacia la educación. Vamos a conectar con los futuros porque están íntimamente conectados, pero no solo la educación. Voy a partir de algo todavía anterior, de nuestra fisiología. Mirar, un avance científico de última hora. Hay algo que nos dice que el cerebro y el futuro son casi una misma cosa. Estas son las ascidias, unos animales invertebrados marinos que son interesantes, muy interesantes. ¿Por qué? Porque cuando son larva, es un renacuajo y se mueve, tiene una cola y se mueve, tiene un sistema básico nervioso que le hace de cerebro para tomar decisiones fenomenal. Pero cuando llega a la vida adulta, encuentra una roca, no sé exactamente si es en el coral, y se hace sesil, se queda quieto ya para todo el resto de su vida. ¿Qué hace cuando llega a esa situación? Coge ese sistema nervioso, coge ese protocerebro y le sirve de nutrientes, se lo come. Este ejemplo lo utiliza mucho Rafael Yuste, que es un neurobiólogo español que está haciendo cosas espectaculares. Tiene un libro que también os recomiendo encarecidamente, que es El cerebro, el teatro del mundo. Y lo que nos dice es lo siguiente, es interesantísimo. Él poco más o menos lo que nos viene a decir que el cerebro existe simplemente porque tenemos que anticipar el futuro. ¿Cuál es la teoría? Es cuando un animal se mueve, necesita tener un modelo del mundo en el cual se va a encontrar a dar el siguiente paso. Crear un modelo del mundo es algo tan complejo que necesita un sistema nervioso cada vez más sofisticado. Bueno, el movimiento provoca tener cerebro. Ese cerebro lo que hace es modelar de manera cada vez más potente el mundo que habitamos y en el cual nos vamos a encontrar al próximo paso. Bueno, sin más, es una teoría interesantísima que conecta nuestro cerebro con el futuro y que nos habla que de alguna manera somos animales condicionados, preparados para el futuro. Pero es que la educación lo es totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo es la educación? Ahí os dejo una cita de Toffler
que habla mucho de educación. En el 74 ya creó el paradigma de educación y futuro y os lo dejo también en la bibliografía. Bueno, la educación opera en el futuro de varias formas. En parte, lo principal, porque se trata de un proceso de desarrollo que propicia la adquisición de habilidades, de competencias, de valores, de conocimientos que no se poseen totalmente en el presente, solo se apuntan o que se tienen de manera incipiente. También porque en ese proceso educativo tiene que contemplar los posibles modelos de sociedad en los que esas personas van a ser autónomos, van a ser cultos, van a ser solidarios, donde van a ser los protagonistas, donde van a poner en escenas esos valores, sus capacidades, modelos que además intuimos que van a ser muy diferentes al actual. Lo más importante, el acto de educar con sus enfoques, sus saberes, sus sentires, interviene, apunta, tiene la obligación de influir en esos futuros que consensuamos como comunidad construir, ir hacia ellos. Bueno, con estas premisas parece lógico que la disciplina de la prospectiva con estos marcos conceptuales estuviera en el currículo, ¿verdad?, de las naciones. Pues fijaos, no, Finlandia sí, Reino Unido tiene algo en sus prácticas, Singapur también destacan con sus programas de anticipación de habilidades, los barómetros de aprendizaje del futuro, están ya en ello, pero en general no es una disciplina que sea transversal a nuestros currículos. Pero es que ahora es urgente. Si antes era importante, ahora tratar el futuro en la escuela, en nuestras escuelas, es urgente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es urgente? Mirad, esto es una idea que propone Nili y que vemos claramente. Tenemos un problema con el cambio acelerado. Antes, cualquier nueva tecnología tenía un ámbito de penetración temporal que permitía que se asociase con nuestras prácticas, con nuestros ritos, con nuestros imaginarios. Lo íbamos asumiendo. Cuando empezamos a controlar el fuego, lo hacemos durante miles de años. Esa penetración tecnológica nos ocupa la mayor parte de la humanidad que conocemos, ocupa el aclimatarse al control del fuego y eso permite que el fuego entre en nuestras vidas y adquiera un sentido total, rotundo. Cuando llega la imprenta, también hemos tenido varios años en los que hemos llegado hasta la madurez de la novela, hasta la madurez de la escritura, hasta la madurez del medio impreso y nos ha permitido darle un sentido, aunque hay casos muy curiosos que no vienen en este momento, pero que también podríamos hablar de ello. Bueno, pero cuando llega tecnologías como ChatGPT, la inteligencia artificial, resulta que en una semana hay 1 millón de personas utilizándolo en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que las tecnologías tienen la capacidad de modificar nuestro presente en días. ¿Qué significa? Que podemos encontrarnos con riesgos que si no somos capaces de explorarlos, de anticiparnos, de crear estrategias, pueden ser o crear situaciones de peligro irreversible o simplemente desestructurarnos, deconstruirnos como personas. Bueno, es urgente incluir la noción de futuros dentro de nuestro presente. Más causa y consecuencia a la vez de esto es que nuestra realidad empieza a definirse, hay muchas definiciones, yo os he traído dos, VUCA, que nace ya en el 84, se define mejor en el 14, o BANI en el 20, que hablan de una realidad que es volátil, incierta, compleja, ambigua. A partir de la pandemia, que es cuando aparece BANI, hablamos de una realidad frágil, de un presente ansioso, no lineal, incomprensible. Claro, esto nos anima o nos obliga a tener en cuenta que tenemos que acostumbrarnos a vivir en este ambiente, en este río. ¿Os acordáis de mi cuento? De repente ha empezado a llover de una manera copiosa. ¿Cómo vamos a adaptarnos? ¿Vamos a usar cubos de agua para esta ambigüedad, para toda esta complejidad, para toda esta volatilidad? ¿Vamos a arreglar el tejado o vamos a crear un futuro compartido al que queremos llegar? Bueno, vamos a ver qué dos columnas tenemos aquí. Una, a lo que responde la educación sin el pensamiento de futuros y a lo que responde una educación que responde al pensamiento de futuros.
Y esto sí me apetece leerlo tal cual está aquí. Por un lado, la convencional responde al presente con los recursos del pasado, la nueva responde al presente anticipando los futuros posibles. Fijaos, hablamos de evocar el pasado, que es importantísimo, porque en el pasado tenemos experiencia, tenemos conocimiento, pero de no olvidar actuar interviniendo con ojos, con esas gafas del futuro. Bueno, partimos de una educación centrada en la transmisión de conocimientos, con mucha vista en el corto plazo en la empleabilidad, en el saber como algo estable, clausurado, verificable. Cuando incluimos el pensamiento de futuros, encontramos una educación centrada en el desarrollo de competencias anticipatorias. Hablamos de la creatividad, del pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, de la acción transformadora. Hablamos de una educación que parte de un foco en la continuidad. Queremos ir hacia una educación enfocada en la transformación. Partimos de una educación que persigue la desaparición de los conflictos y este punto me encanta, porque también cuando hablamos de la paz y la guerra, queremos llegar a una situación donde la guerra no existe, donde el conflicto no existe. Sin embargo, una mirada en la que nos dice el conflicto, la incertidumbre y el caos forma parte de nuestra humanidad, de repente el clic va hacia, no es vano perseguir la desaparición del conflicto y sin embargo es enriquecedor y es útil pensar en la buena gestión de los conflictos. El conflicto existe, la incertidumbre y el caos existe. ¿Cómo los vamos a gestionar? Ese es el clic. Bueno, este marco mental necesita de una alfabetización. La alfabetización de futuros es una meta-alfabetización porque se entrelaza con la alfabetización digital, la científica, la informacional, la emocional y en nuestro caso implica conocimientos, habilidades, actitudes necesarias para explorar, imaginar y comprender esos futuros posibles. Es una habilidad, yo diría que esencial para el siglo XXI por todo esto que estamos viendo atrás. Nos ayuda a navegar con esa nave nueva por la incertidumbre, por la complejidad, por el cambio acelerado que define, hemos visto que define, que está definiendo nuestro presente. Todo esto es coherente con su inclusión en la educación. Es verdad que ese mensaje de los futuros de la educación nos ha raptado. Casi siempre hablamos de las múltiples formas en que va a ser la educación en el futuro, que si va a contemplar ciertas tecnologías, que si va a ser de una manera u otra, y nos ha impedido ver o nos cuesta ver cómo es ese futuros en la educación, es decir, el desarrollo de programas curriculares o extracurriculares que ponen en juego los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para explorar esos futuros. Bueno, en el contexto, y ya voy a aterrizar, ¿vale? En el contexto de la enseñanza del español, a través del pensamiento de futuro, con el alumnado vamos a poder utilizarlo creando contextos significativos que les va a animar a construir visiones del mundo desde perspectivas culturales, sociales, medioambientales, que van a enriquecer su comprensión intercultural. Y esto es un argumento en sí muy valioso. Pero vamos a ver dimensiones o aspectos pedagógicos o dentro del aula donde nosotros podemos utilizar esta alfabetización en futuros. Por ejemplo, dentro de una didáctica, recordemos el valor que tienen las preguntas problematizadoras y de las grandes preguntas para la secuencia y la experiencia de aprendizaje. Ya sabéis todas y todos que estas grandes preguntas encienden la motivación intrínseca del alumnado, activa los saberes previos, da sentido y propósito al aprendizaje y también a ese comienzo de la secuencia didáctica, articula un enfoque competencial, favorece incluso la metacognición. Creo que conocéis las grandes preguntas y el enfoque de las preguntas problematizadoras, si no, rápidamente las grandes preguntas son preguntas universales que exploran temas trascendentales, que buscan impulsar el diálogo y no una resolución o una respuesta concreta. Las preguntas problematizadoras están preparadas para generar investigación, para resolver una acción, no son descriptivas, sino que plantean una contradicción, una controversia, conectan con lo que hablaba Albert, de crear esa disonancia cognitiva para volver a reorganizar el pensamiento. Bueno, pues la disciplina de futuro tiene tres muy potentes, que es, ¿qué pasaría si
¿Qué queremos que pase? ¿Qué hacemos hoy para que pase? Que nosotros en el aula o al crear nuestra experiencia podemos desarrollar más. Fijaos, solo con estas, pero se pueden hacer muchas más. ¿Qué pasaría si, cómo podemos, por qué es importante, cuál es la mejor manera? Bueno, las leéis aquí. Quiero decir que son muy útiles para crear esa disonancia cognitiva y conectar con los aprendizajes previos. Más, bueno, lo experiencial, la alfabetización de futuro se encaja de manera natural y muy potente dentro de modelos experienciales como el modelo experiencial de Kolb. Ambos ámbitos se basan en aprender haciendo, reflexionando y construyendo o reconstruyendo significado. Kolb, de hecho, dice que aprendemos transformando la experiencia y la alfabetización de futuro produce experiencias anticipatorias. Aquí no he podido desarrollarlo, pero sabéis que sepáis que los futuros emplean técnicas como la creación de escenarios, simulaciones, creación de prototipos, de artefactos especulativos, de juegos de rol, de narrativas futuras que son siempre preciosas cuando se hacen con el alumnado en el aula. Bueno, la alfabetización de futuros es perfecta para poner en práctica el modelo experiencial de Kolb porque propone experiencias novedosas que reflexionar en marcos conceptuales y son oportunidades para completar toda esta reflexión, conceptualización, aplicación, esta experiencia concreta. Más cosas. Bueno, para marcos competenciales como el aprendizaje basado en proyectos, pues bueno, pues imaginaos, todos estos escenarios, estos desafíos abiertos plantean problemas complejos que obligan a los estudiantes a investigar, a analizar tendencias, a comprender el contexto del presente, a producir soluciones creativas y con sentidos para la comunidad. Y aquí tocaríamos también el aprendizaje servicio. Bueno, no quiero explayarme más en esto, pero que sepáis que la alfabetización de futuros convierte un aprendizaje basado en proyectos en una experiencia robusta, significativa, transformadora, porque ofrece a los estudiantes esa posibilidad, ¿no?, de imaginar, argumentar, decidir, crear todas estas acciones tan interesantes de la taxonomía de Bloom, por otra parte. Bueno, hemos hablado de esto. Emocional y motivador, las actividades propias del pensamiento de futuro, todo esto que os he hablado de los escenarios y todo esto, producen experiencia que conectan con emociones profundas, de sorpresa, de anticipación, de entusiasmo, de preocupación también, de peligro, de deseo de contribuir. Bueno, todo esto activa la motivación intrínseca del alumnado. No voy a pararme más aquí porque quiero contaros algo sobre la actividad que os he preparado, que vais a poder descargar desde ese documento en el que compartiré el QR, pero sí que quiero repasar con vosotros y vosotras qué os vais a encontrar en esta actividad, en esta dinámica muy breve, muy sencilla que os propongo con vuestros estudiantes. Quiero agradecer a mi compi, Sonia de Pedro, que ha colaborado en esta actividad también. Vale, pues ¿qué nos encontramos? Yo tomo la alegoría de la evolución de los seres vivos y también de nuestra historia, que lo que nos dice es, tanto los seres vivos como en nuestra historia, demuestra que el cambio se produce con la persistencia de algunos aspectos que permanecen porque son valiosos y funcionan, con el descarte de otros que desaparecen, con la recombinación entre seres o entre fenómenos y también con otros que mutan o se transforman. Con base en esta alegoría, yo propongo estos objetivos de aprendizaje, los generales, que es, por un lado, provocar comunicación y empatía y conocimiento del grupo de clase a través de algo que os contaré ahora. También trabajar en español hipótesis y predicciones, ya veremos qué funciones, y expectativas sobre el futuro en contraste con el presente, y ya conectando con la prospectiva, fomentar la capacidad anticipatoria, ¿vale? Con esa reflexión de continuidad, de innovación, de descarte, de persistencia, ¿vale? Los específicos de aprendizaje para niveles B1, B2 se referirían a funciones del empleo del futuro imperfecto y las perífrasis ir a más infinitivo, dejar de más el infinitivo o seguir y continuar más el gerundio.
ese contraste de tiempos verbales para expresar continuidad, desaparición, cambio entre el presente y el futuro, dejar de existir, continuar existiendo. Bueno, también el uso de marcadores temporales, mañana, en el futuro, expresar actitudes hacia el futuro de certeza, duda, esperanza, preocupación, etc. Vale, tiene tres partes esta dinámica. La primera parte, se crean equipos en diversidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo suelo hacer algo muy chulo con la formación de profesorado, y es que divido el aula o en un eje o en dos ejes, con dos paredes o con cuatro. En este caso yo os propongo que lo dividáis con cuatro y que primero digáis, poneos en la pared de la izquierda o poneos en la pared de la derecha, según si creéis que todo va a ir a mejor en el futuro y que se vayan hacia la izquierda, o todo va a ir a peor en el futuro y se ponen al otro lado. Una vez que estén ahí, se les dice, todos los que creáis que además tenéis influencia en el futuro, que podéis con vuestras acciones y vuestros comportamientos influir en el futuro, ir hacia la pared del fondo. Todos los que no, hacia la pared de atrás. Se hacen de repente cuatro grupos, que no, por supuesto, no serán de igual número, pero da igual, tenemos cuatro grupos y nosotros damos POSIT de color distintos según el grupo. Por supuesto, no nos van a quedar igual número, pero da igual. Nosotros lo que hacemos entonces es que creen grupos de 4 personas, intentando que haya colores de distinto color en cada grupo. Podemos hacer esto más rico si les decimos que en el momento de hacer grupos intercambien alguna información. Es mejor que no sea muy relevante esa información. Por ejemplo, cuántos hermanos tienen, un grupo de música que les guste. Bueno, cualquier cosa que no sea relevante, porque lo relevante viene ahora. Vale, ya los tenemos en grupos más o menos diversos con su percepción del futuro. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues vamos a decirles que utilicen una misma fórmula para responder a estas 4 preguntas. ¿Qué existe ahora y seguirá existiendo en el futuro? Hablamos de continuidad. ¿Qué existe ahora y no existirá en el futuro? Hablamos de desaparición. ¿Qué no existe ahora y existirá en el futuro? Hablamos de innovación. ¿Qué no existe ahora y no existirá en el futuro? Hablamos de descarte. La fórmula es siempre igual. Hoy existe y mañana existirá o seguirá, continuará existiendo. Hoy existe, pero mañana no existirá o dejará de existir, lo que sea. Hoy no existe, pero mañana existirá o mañana va a existir, lo que se le ocurre al alumnado. Hoy no existe y mañana no existirá, tal. Bueno, con esto, una vez que lo hayan compartido y lo pongamos en común, el facilitador, el docente, lo que va a preguntarles o lo que va a propiciar, y esto ya va en cómo vosotros y vosotras lo entendáis mejor. Lo interesante es que una vez que hemos compartido esa respuesta, propiciemos un diálogo en el que hablemos de lo que les ha sorprendido más al escuchar estas respuestas o al crearlas, el descubrir que se repiten las reflexiones de los grupos. Y esto es muy curioso porque cuando yo lo he puesto en escena, se suelen repetir una serie de fenómenos a los que son como comunes en el futuro. Bueno, ¿qué miedos aparecen en lo que imaginan que vendrá? ¿Qué podemos hacer hoy para que en el futuro existan las opciones que hemos imaginado como preferidas? Bueno, esto es un diálogo sumamente enriquecedor y que no os imagináis hacia dónde nos lleva. O sea, cuando esto lo he puesto por ejemplo, este verano con profesores, en formación al profesorado, ha creado debates interesantísimos, se nos ha quedado corto el tiempo y son preguntas detonantes, o sea, son preguntas muy significativas. Bueno, la descripción curricular al final, pues estamos hablando de la competencia comunicativa, de la gramatical, de la pragmática, de la sociocultural. Veo que me llevo al final y no quería acabar sin haceros una pregunta que me interesa mucho. Voy a pasar, os iba a hacer yo mismo la dinámica, pero voy a llegar ya al final. Con esto me despido, pero quería haceros una pregunta. Si conocéis la hipótesis de Sapir-Whorf, que habla de cómo la lengua influye en la percepción y en cómo nos organizamos los pensamientos, ¿no? Y yo os quería dejar una pregunta porque aparecen nuevos estudios, os he dejado ahí 2, que hacen experimentos muy interesantes en el que hablan de cosas como que, por ejemplo, aquellas lenguas que tienen muy cerca en los verbos el presente y el futuro, se comportan con respecto al futuro, las personas nos comportamos de maneras distintas a las personas que utilizan como lengua materna
lenguas que tienen el presente y el futuro casi unidos o muy poco distinguibles. Yo no os voy a dar la solución, os lo dejo para que lo penséis. ¿Cuáles son las que enfocan el futuro de una manera más optimista o más calculadora con respecto a sus lenguas? Lo que sí me apetece dejaros también como una reflexión personal es si creéis que la lengua influye en la percepción que tenemos todos y todas del futuro. Bueno, os dejo, os doy las gracias por vuestra atención. Agradezco mucho a los compañeros y compañeras de Anaya la confianza y el soporte que han dado para esta presentación. Y os dejo durante estos segundos el QR donde vais a poder encontrar un documento que tiene toda la bibliografía y un PDF con esta dinámica para que lo tengáis.